damos gracias, Señor. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, suplicando tu ayuda en estos momentos. Vamos a entrar a tu santa palabra, Dios. Queremos que por tu Espíritu tú nos ilumines, que sea la luz en nuestros corazones y que podamos verte en toda tu gloria. Dar entendimiento, Señor, a todos los que estamos aquí en esta hora. Permítenos, Padre, contemplar las maravillas de la ley. Permíteme, Señor, ser fiel al texto que voy a leer, que no me aparte ni a diestra ni a siniestra. Líbrame, Padre, de ir por otro laberinto, otro camino escombroso que no tenga que ver con la centralidad del Evangelio, con la centralidad de Dios sobre todas las cosas, sobre el Espíritu Santo, sobre la deidad, todo aquello, Padre, que viene siendo carne, tejidos y nervios, para alimentarnos de ti. Señor amado, gracias, y sé, Padre, que tú serás muy exaltado, en el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría pedirle que reverencien la palabra, me acompañen aquí. Mateo capítulo 17, yo quiero leer con ustedes algunos versículos que ciertamente estos versículos son muy conocidos por todos nosotros, lo hemos leído muchas veces. Mateo 17. Y estos versículos tratan cuando el Señor Jesucristo, el Padre le quita el velo y le da a los discípulos poder ver a Jesucristo como Él verdaderamente es. Él es Dios. Él es Dios. Dice aquí en Mateo 17, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oír. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Son tan amables, pueden sentarse. Esta palabra ciertamente es muy conocida por nosotros, ciertamente la hemos leído en muchas ocasiones, lo que tiene que ver con el Cristo que se transfiguró en este monte, ¿verdad? Y cómo estos 3 discípulos, muy privilegiados, porque los otros discípulos se quedaron al pie del monte. Y si yo hubiese sido uno de esos discípulos, yo ciertamente me hubiese gustado estar ahí. ¿Y qué le parece a ustedes, hermano? Me hubiese gustado ser Pedro, Jacobo o Juan. Pero el Señor, en su sabiduría y en su amor, Él hace las cosas según el beneplácito de su corazón, y hace lo que Él quiere. Así es que Él no se llevó a los otros discípulos, a todos, sino que solamente se llevó a esos 3. Y ahí estaban ellos, ¿verdad? Y yo he estado por muchos meses meditando
sobre la vida de la iglesia, nosotros como iglesia. Y se lo he expresado a los hermanos en la vigilia que hemos tenido el viernes, que estuvimos de nuevo orando, un tiempo muy, pero muy bien aprovechado en intercesión. Y yo me he preguntado, ¿de qué manera puede un creyente en su vida como cristiano, estoy hablando de la vida cristiana, cómo yo puedo como creyente vivir mi vida verdaderamente apasionado por Dios, enamorado de Dios? Vivir mi vida, no importa la circunstancia que nos está rodeando, y ciertamente a todos nos rodea, ¿verdad? Algún tipo de adversidad, alguna prueba. Yo estoy seguro que ahora mismo en esta asamblea, cada hermano está pasando por algún tipo de situación, ¿verdad? Lo veo en los rostros, en las afirmaciones. Es decir, alguna situación que está pasando, algún problema personal, algún problema de índole aquí o en su país de procedencia. Mas, sin embargo, el Señor repetidas veces nos dice que estemos gozosos. Repetidas veces nos habla que Él es el Dios no solamente que Él se goza, Él es el Dios feliz. Hay una escritura que yo estaba leyendo en 1 Timoteo que dice, que habla del bienaventurado Dios. Usa la palabra del bienaventurado. ¿Usted lo que es bienaventurado? ¿Qué otra palabra sinónima? Dichoso, ¿verdad? ¿Recuerda la bienaventuranza en Mateo 5? Pero una palabra, yo estoy buscando esa expresión en diferentes versiones de la Biblia y dice feliz. Feliz. Entonces, Dios es feliz. Entonces, si Dios es feliz, a pesar de que Él es el gobernante, como dice Romanos 11:36, porque por Él, de Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Él es la fuente de todo, Él sostiene todo, Él está, como me dijo un profesor que siempre me recuerda esta expresión, Dios es inmanente y trascendente. Inmanente, que Él está al tanto, dentro de lo que está aconteciendo en la tierra, y trascendente, que trasciende todo lo creado, porque Él es el único Dios. Y al contemplar todo esto y mirar las Escrituras, yo estoy en una misión. La misión mía es que anhelo que nuestro amor, nuestra apreciación a Dios se aumente. Se aumente. Porque estoy aprendiendo que si nuestro tanque de amor hacia Dios crece, muchas cosas caen en su lugar. Ya no hay que estar enfatizando que evangelice. Bueno, el amor, el ardor tuyo hacia Dios te va a motivar a compartir el evangelio. No tenemos que decir, glorifique a Dios, mi hermano, porque ya tu amor a Dios, como un río de aguas de vida, fluye dentro de ti, que lo va a hacer. Y el ministerio que Dios te ha dado, los dones que Dios te ha dado, toda esa gracia que Dios te ha dado. Y he estado investigando. Yo quiero saber cuál es el secreto, por así decirlo, de la vida cristiana. Y la respuesta a esa pregunta, yo la he encontrado. La pregunta entonces es, yo tengo que ver por las Sagradas Escrituras
¿En qué es que Dios se goza o se gloría? ¿Qué dice la Biblia al abrir las Escrituras desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22? ¿Qué es lo que le causa a Dios alegría? ¿Por qué es que es un Dios feliz? El bienaventurado Dios, el Dios feliz. ¿Qué es lo que hace a Dios feliz? Porque yo soy su hijo y usted es su hija y su hijo. Y yo creo que el anhelo de todo hijo de Dios, ¿cuál es el anhelo suyo? Agradarle, ¿verdad? Servir a Dios, creo que lo leímos en el Salmo 100, ¿verdad? Venir ante su presencia con alabanza, servir a Dios con alegría. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y textos, y uno lee la Escritura. ¿De qué manera, en otras palabras, de qué manera podemos nosotros, usted y yo, regresar al centro? Quiero darle una ilustración, ¿verdad? Siglos atrás se pensaba que había una teoría geocéntrica. Geo significa tierra, céntrica significa centro. Usted recuerda cuando estudiamos, ¿verdad? Cuando estábamos en nuestros países, en las escuelas, se pensaba por muchos siglos que la tierra era el centro del universo. Eso lo estudiamos nosotros en nuestras escuelas, se creía esto, ¿verdad? En otras palabras, que la tierra es el centro y que todo el sistema planetario orbitaba o giraba alrededor de la Tierra. Pero ¿qué aconteció? Que en el año 1543, ¿recuerda? Copérnico, está recordando, descubre y escribe y refuta vehementemente. Y dijo, no es la Tierra, es el Sol. Y todo el sistema planetario gira alrededor del Sol. En otras palabras, todo el mundo pensaba, hasta el punto que hubo persecución, hasta mataron a muchas personas, y solamente le decían, pero mira por el telescopio, solamente tiene que mirar para que pueda probar que no es la Tierra el centro, sino que es el Sol. Esto me hace a mí pensar en cosas espirituales. Y cómo el hombre, desde que el hombre fue creado, cuando el hombre fue creado en el huerto, que siempre tenemos que ir, como digo, no irnos a las ramas, vamos siempre a las raíces de las cosas. Cuando el hombre fue creado, Dios era su sol, ¿me entienden? Y el hombre orbitaba alrededor de Dios. Dios era su centro. Dios era su eje. Todo giraba alrededor de él. Pero ya sabemos, en Génesis 3 hubo el eclipse, por así decirlo. Hubo la traición cósmica, donde el hombre pecó contra Dios y el hombre se descentralizó, y el hombre ahora, en vez de ser Dios, el hombre es el centro. Todos los billones de habitantes, 7 billones y pico, con excepción de los creyentes, y aún los creyentes tenemos esa lucha cuando constantemente queremos nosotros volver al centro. Todo por el pecado, todos los hombres han pecado, están destituidos de la gloria de Dios, y el hombre se ha convertido en el centro. Se ha destituido de la gloria de Dios. Eso es traición a Dios. Lo leíamos en la clase hace poco, Romanos capítulo 1. En otras palabras, Dios creó al hombre, Dios nos creó a nosotros para que seamos seres con un propósito extraordinario, con un propósito que nosotros no nos podemos, ni aún en nuestra mente no puede llegar, lo dice. Es más, dice, cosas que ojo no vio,
ni ha subido al corazón del hombre. ¿No han leído? Son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le temen, para usted, para mí. Cosas gloriosas. Regresar, pero aún siendo el pueblo de Dios, ¿por qué será que, esto soy yo preguntándome, esto para mí primeramente, preguntándome por qué será que no hay ese sentido de propósito, no solamente en nosotros como creyentes, esto es en todo el pueblo de Dios en el planeta? ¿Por qué que a veces no hay esa euforia, ese gozo, esa efervescencia por las cosas espirituales? Yo quiero saber porque hubo un precio que se pagó por mí para comprar mi salvación. Hubo un pago que se pagó en el Gólgota, y nosotros no podemos permitir que nos roben aquello que Cristo adquirió, obtuvo, para conectarme con Dios, para que yo regrese a orbitar alrededor de Él, ya sea mi centro, mi norte, mi eje. Yo necesito saber esto. Y ahí está la investigación. ¿De qué manera poder descubrir, navegando las Escrituras? Entonces, la manera de poder contestar a esa pregunta, ¿en qué es lo que Dios se deleita? ¿Qué es lo que le causa a Dios deleite? ¿En qué es en lo que Dios se goza? ¿Qué es lo que le trae a Él contentamiento? Entonces, llegando a la palabra, ¿verdad? Encuentro que aquí en Mateo capítulo 17 hay muchos pasajes de las Escrituras en el Antiguo Testamento, pero quiero tomar este porque yo sé que usted lo conoce. ¿Por qué este capítulo? Primeramente, yo tengo que veo la Escritura y comienzo a hacerme preguntas. Me hago preguntas. Primeramente, se lleva 3. ¿Por qué 3? Porque en la ley dice que por boca de 2 o más testigos sea confirmada toda cosa. Porque el Señor le dijo que no hablasen de esa experiencia hasta que el Hijo del Hombre fuese exaltado. Y cuando Cristo subió a la diestra del Padre, usted lee en 2 de Pedro, capítulo 1, 17 y 18, y Pedro testifica y habla de esa extraordinaria experiencia. Y él habla, y él dice, y habla que de la magnífica gloria, y habla de cómo el Padre habló. En otras palabras, yo fui testigo, yo estuve presente. ¿Qué aconteció? ¿Por qué fue que Cristo se transfiguró? Todo el tiempo ellos conocían las Escrituras del Antiguo Testamento. El pueblo judío era el pueblo del libro, el pueblo que leía las Escrituras todos los días de reposo. Eran conocedores de las Escrituras, mucho más que nosotros, les garantizo. Conocían las Escrituras. Y el Señor se lleva a estos 3 testigos y dice el versículo 2 que se transfiguró. Esa palabra transfiguró es metamorfosis. Para que usted tenga una idea, por ejemplo, cuando un gusanito, ¿verdad? Y no sabemos que en ese saquito pegado a un árbol, yo recuerdo que cuando niño cogí un palito y lo tumbaba, y la abuela me decía, muchacho, no, es una mariposita. No, bueno, es un gusano. Yo no sabía que en ese saquito había algo que está destinado a tener alas y a volar y a olfatear las flores y el néctar, no estar pegado ahí.
Ellos estaban apegados al árbol verde. Ellos conocían al Cristo de carne y sangre. Ellos conocían, miraban a Jesús, el Cristo que podían palpar, tocar, que uno se recostaba en su pecho. Miraban a Jesús y era uno como cualquier otro. De tal manera era tan parecido que para Judas poder identificarlo tuvo que darle un beso para saber cuál de ellos era. No había un halo, una luz encima de él. El Hijo de Dios, el árbol verde, la madera, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero aquí todo cambia. Aquí Dios lo lleva al centro. ¿Me está entendiendo? La visión que tienen de mí es una visión, aunque Él le había dicho repetidas veces que Él era el Hijo de Dios, aunque ellos conocían las Sagradas Escrituras, necesitaban tener la experiencia del Cristo transfigurado. Eso es lo que necesitamos, la experiencia en nuestras vidas como hijos de Dios, de un Cristo transfigurado, de un Cristo que ha ascendido a la diestra del Padre. Y aquí dice que se transfiguró delante de ellos, note usted, y resplandeció su rostro como el sol. Resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Extraordinaria. En otras palabras, el Padre lo que hizo fue que tomó su cuerpo como si fuese una cortina, ¿me entiende, hermano? En su mente. Y el Padre cogió esa cortina de su cuerpo y la removió. Y lo que salió fue: Dios es luz. La luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Vieron verdaderamente la Shekinah, la gloria. Sus ojos estaban velados, ¿verdad? Sus ojos estaban velados, aunque le había dicho, pero en ese momento ellos pudieron ver que verdaderamente Él era más que carne y sangre, el Hijo de Dios viviente. El Hijo de Dios viviente. ¡Qué experiencia! ¿De qué manera Dios quiere que nosotros lo vamos a conocer, le conozcamos, conocerlo? ¿De qué manera? ¿Qué conocimiento quiere Dios que nosotros como su pueblo, usted y yo, qué conocimiento Dios quiere que usted tenga de Él? No podemos cantar como canta una iglesia, el Cristo de Galilea pasando va, déjalo que te toque. ¡Wow! ¡Qué herejía! ¿Puede usted pensar esto, hermano? Que la iglesia quiere que Cristo venga y le toque, que carne y sangre le toque cuando Él ha ascendido a la diestra del Padre. Algo no está bien. Eso significa que hay un eclipse, ¿me entiende? Un eclipse. Cuando está la tierra, el sol y la luna se pone en el medio, hay un eclipse solar o lunar, dependiendo cuál de los objetos. Hay un eclipse en el entendimiento de la iglesia hasta el día de hoy. Y el propósito de la palabra, ¿verdad? Yo quiero saber, yo quiero entender de qué manera mi comunión con Dios pueda crecer. Yo quiero saber eso. Yo quiero saber esto para yo deleitarme y gozarme con mi Dios y comunicárselo a mis amados hermanos, porque estamos juntos como familia, como iglesia, caminando en ruta a la Canaán celestial. Yo quiero saber esto. Yo quiero saberlo. Entonces lo primero es que tenemos que regresar al centro, ¿verdad? Aquí en este capítulo vemos su majestad.
su majestad. Y dice el versículo 3, después que le vieron con ese rostro resplandeciente más que el sol, había un propósito definido. Dice aquí que le aparecieron dos testigos. Note, tres testigos, ¿me sigue? Tres testigos del Nuevo Testamento. ¿Lo ven? Pedro, Jacobo y Juan. Representa, esto es una transición de la ley a la gracia. ¿Está entendiendo? Una transición de la ley a la gracia. Moisés, ¿quién representa a Moisés? Moisés representa la ley. La ley vino por Moisés. ¿Lo ha leído? La ley fue dada por Moisés. Pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Entonces ellos todavía, por así decirlo, todavía tenían un pie en aquello que era del Antiguo Testamento. Y con Cristo vino a cumplir, no a abrogar la ley, sino a cumplir la ley. Y la estaba cumpliendo y la cumplió. Y esto daba testimonio. Y falta poco para que todo sea cumplido. Y hay una transición de aquello tipológico, simbólico del Antiguo Testamento, aquello que es el cumplimiento. Todo se cumple en Jesucristo. Entonces, no hay sombra si no hay luz. Yo le he dicho eso a ustedes muchas veces, ¿verdad? Usted ve una sombra, mire, ahora mismo. Vemos la sombra acá. Y es porque la luz solar penetra y yo puedo ver la sombra. La sombra significa que hay una realidad, pero la sombra no es la realidad. La realidad es lo que es palpable y tangible. La sombra aquí viene siendo Moisés y Elías. La realidad es Cristo Jesús. Y por eso es que ahora el Padre le quita el velo, por así decirlo, y su rostro resplandece. Y note usted que después que resplandeció su rostro, que aparece Moisés y Elías. Entonces están los tres testigos del Nuevo Testamento y los dos testigos, ¿verdad? 5. El número 5. Eso tiene significado. Yo veo este texto, yo tengo que saber por qué son 3, por qué son 2. Yo tengo que investigar, porque esto es para mí. El número 5 es el número de la gracia. Eso es lo que significa el número de la gracia. Ya estamos pasando de aquello que es tipológico, simbólico, y ahora Dios nos está llevando a aquello que es más glorioso. Nos lleva a la sustancia, nos lleva al cumplimiento de todas las cosas. Y dice que Moisés y Elías comiencen a dialogar con él. Wow, ¿cuánto me gustaría, verdad? Como dijo alguien, ser una mosca en la pared. Dice aquí que estaba hablando con él. ¿Qué diálogo sería ese, amado, verdad? Dice que se le apareció Moisés y Elías hablando con él. Moisés y Elías en un estado naturalmente glorificado. Ya sabemos que Elías, recuerda, Elías fue aquel profeta llevado en el carro de fuego. Y Moisés, Dios lo había enterrado en el monte y no entró a la tierra de Canaán. No hay problema, Moisés, no entraste a la tierra de Canaán, pero mira dónde está. ¿Dónde está Moisés ahora? En la presencia de Dios. Ahí está Moisés. Después de cuántos siglos que había sido sepultado. El poder, la esperanza de la resurrección del creyente. Entonces dice aquí, cuando Pedro ve esto, Pedro está, hermano, completamente anonadado, está él completamente... ¿Qué es lo que está pasando? Primeramente el Señor se transfigura, vimos su gloria aquí.
Y ahora de repente aparecen Moisés y Elías. Y Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. En otra palabra, de aquí no nos vamos. ¿Quién quiere irse? ¿Quién quiere irse? Cuando uno está en la presencia de Dios, cuando uno comienza a volver al centro en nuestra relación con Dios, en nuestra comunión con Dios, ¿quién quiere tener prisa sino permanecer en su presencia? Y dice: hagamos 3 enramadas, ¿entiendes? 3 carpas con estacas, ¿verdad? En otras palabras, de aquí no se va nadie. Y dice: una para ti, Señor, tú eres el primero, otra para Moisés y otra para Elías. Y nosotros, no importa si llueve, nos mojamos, nos quedamos acá. ¿Qué importa si cae aguacero? Con el Cristo de la gloria acá, con el Señor de gloria, ¿quién va a estar pensando en comer, en beber? Los discípulos que se quedaron en el monte allá, que no subieron, pobrecitos, diría él, esto para nosotros, vamos a gozar, vamos a hacer una tremenda vigilia de toda la noche. Seguramente. Pero mira lo que dice entonces. La preeminencia de la voz de Dios, y vuelve, no sé si usted puede ver aquí, que Dios viene y pone a Pedro, lo va a centrar. Aquí Pedro quiere que todos orbiten. Si están siguiendo lo que estoy hablando, aquí Pedro está hablando y está diciendo algo y quiere que lo que él dice sea lo central, todo orbite alrededor. Quiere que Jesucristo se sujete a lo que él dice. Quiere que Moisés y Elías se sujeten a lo que Pedro dice. Típico de nosotros, ¿verdad? Eso es típico del ser humano. Y dice: mientras él aún hablaba, él todavía estaba hablando, Dios lo interrumpe. Una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz de la nube que decía: este es el centro. Este es el sol de justicia. Este es el preeminente. No es Moisés, no es Elías, no son ustedes que son mis hijos. Este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento. Y contestando la pregunta de qué manera descubro, de qué manera, la manera que muestra la palabra es que Dios tiene gran contentamiento en su amado Hijo. Eso es lo primero, entonces. El gozo de Dios es su Hijo. Es su Hijo. Y ahora yo me hago otra pregunta. ¿Y por qué? ¿Verdad? Siguiendo, ¿por qué es que Dios tiene contentamiento en su Hijo? Usted, en su mente, porque usted tiene el Espíritu de Dios y conoce la palabra, ¿por qué es que Él tiene contentamiento? Su gozo, su alegría está en su Hijo. ¿Por qué? ¿Por qué? Él lo dice. Por ejemplo, cuando llegó el momento, primeramente, Dios no tenía que redimir. A Dios nadie le podía doblar el brazo, sobornarlo o coaccionarlo
a que Él haga algo en contra de su beneplácito, porque Dios es soberano. Él hace lo que Él quiere en el cielo y en la tierra. Dios no tenía que redimir a nadie. Dios no tenía que redimir. Le decía a los estudiantes hace 1 hora y media, le decía, Dios podía optar por dejar a todo el mundo en pecado y enviar a toda persona que ha nacido morir, y la paga por el pecado es la muerte, y enviarlo a una condenación eterna, y Dios hubiese sido santo, santo, santo. Él no tenía que salvar a nadie. Pero ¿qué dice Efesios? Me gusta esa palabrita. Pero Dios, creo que Efesios 2:3, por su gran amor, eso me derrite. Aún siendo nosotros, estando nosotros muertos en delitos y pecados, por su gran amor viene y nos extiende el puente, nos extiende la cruz para sacarnos de nuestra miseria y sacarnos y para que dejemos de vernos en el espejo y pensemos que eso es lo más lindo del planeta nosotros, pero mira qué cosa linda. Estaba mientras escribía el manuscrito para este mensaje y meditaba, cuando jovencito aprendí una frase de un poeta que se llama Unamuno, Miguel Unamuno. Porque yo sé que al final de mi rudo camino, yo he sido el arquitecto de mi propio destino. ¿De veras? Yo lo creía. ¿De veras que tú eres el arquitecto? Nada pasa sin la voluntad de Dios. Una hormiguita que se mueve. Lo dice Romanos 11:36. 3 presuposiciones. Porque de Él, por Él y para Él. Y como no había nadie, lo cogió para Él. Son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todo le pertenece a Él. Él no tenía que salvar a nadie. Mas sin embargo, cuando amanezco por la mañana, un milagro más, yo todavía estoy vivo. Bendito sea Dios. Este es mi hijo amado, a él oí. A él oí. Entonces, ya aquí aprendo que Dios se deleita. Se deleita. El corazón del Padre está como una fuente desbordante en amor hacia su propio Hijo. ¿Y por qué será? Ahora la pregunta que yo me hago es ¿por qué? Cristo no fue creado. Cristo es Dios. Estemos claros. No es un asunto que Dios creó porque Dios tenía alguna necesidad. Porque Dios no tiene necesidades. Algunas personas creen, eso es parte de la corrupción del Evangelio, que a veces se presenta el Evangelio como que Dios está tan triste sin mí, como que Dios está deprimido porque yo no levanto, como dice, levanta la mano, levanta el pie, confiesa. Cuando Él dice que con 3 dedos juntó el polvo y que los moradores de la tierra son como langostas, las naciones son para Él como nada delante de su presencia. El hombre no es el arquitecto de su propio destino. El hombre no es el centro. El hombre no es la tierra.
Dios es su norte. Dios es nuestro norte. Entonces, ¿de qué manera? ¿Por qué es que Dios se deleita en su Hijo? He aquí mi respuesta a esa pregunta. Mi respuesta es que en Cristo Jesús, dice Colosenses capítulo 2, que en Cristo habita corporalmente, toda pleroma, toda plenitud de la deidad. Entonces, cuando el Padre ve a su Hijo, ¿qué es lo que ve? Dios ve a Dios en su amado Hijo. Dios ve la multiplicidad de sus atributos, de sus perfecciones, de todo lo que Dios es. Él lo ve en su amado Hijo. Él es la imagen, dice 1:16. Él es la imagen de su misma sustancia. La misma imagen, no una fotocopia. La misma imagen. Y Él ve los atributos divinos. Recuerda cuando le preguntaron, ¿eres tú? Dinos si eres tú el Hijo de Dios. Recuerda, y Él le dijo, ¿cuál fue la palabra? Dijo, yo soy. ¿Recuerdan? Y cuando vinieron a arrestarlo, y cuando ese motín que venía a arrestarlo, dijo, dinos ya, ¿eres tú Jesús de Nazaret? Dijo, yo soy. Y cuando dijo yo soy, cayeron en tierra. Usted sabe dónde aparece esa palabra, ¿verdad? Yahweh, Éxodo 3. Yahweh, Jehová, el Dios Todopoderoso, el Eterno, el que tiene existencia en sí mismo. Ellos solamente miraban el ropaje, miraban el árbol, lo miraban a Él solamente como un hombre. Él es Dios. Entonces Jesucristo, el Padre, se deleita al contemplar todos los atributos de Dios en Él. Quiero leerte, para saturar un poco de la palabra, vamos a Hebreo capítulo 1, quiero leerte unos cuantos textos acá. Hebreo capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, en el Antiguo Testamento, a los padres, Abraham, Isaac y Jacob, y a todos los demás, y a los patriarcas, por los profetas, en estos postreros, últimos, significa postrero, últimos días, nos ha hablado por el Hijo. ¿Y qué de ese Hijo? Mira su majestad, mire la majestad, la deidad del Hijo. ¿A quién constituyó? Aleluya. ¿Heredero de qué? De todo. El Hijo es el heredero de todo. Y habla de que los creyentes somos coherederos. No pudiste hacer tu casa, no pudiste hacer el apartamento, comprar. Olvídate, eres heredero todo. El universo es nuestro parque de recreación de la eternidad. El universo, porque el universo es tan grande y se sigue expandiendo. Ese es el parque de recreación de los hijos de Dios. Eso no está ahí simplemente porque usted cree que Dios hace cosas sin propósito. Ese no es el Dios de la Biblia. Entonces dice aquí, constituyó heredero de todo. Esto me acuerda de Abraham, ¿no? Génesis 15. Yo no tengo heredero. Pero, ¿qué es lo que me vas a dar? Le dijo Abraham a Dios, yo no tengo heredero. Y mira lo que... Este Damaseno
Un esclavo que nació en mi casa va a heredar todo esto. Pero Dios le estaba hablando de otra cosa. Dijo, mira, Abraham, tu hijo te heredará. Te voy a dar, tu galardón es gran manera grande. Tu hijo que saldrá de tu lomo te heredará. Y hasta el día de hoy los judíos piensan que fue Isaac, ¿verdad? En la carne sabemos que es Isaac. Pero ¿cuántos saben que Dios no estaba mirando a Isaac? Dios estaba mirando a la simiente que iba a salir de los lomos de Isaac. El Isaac de Dios. Jesucristo que vino. ¿Entiendes? Entonces está hablando de heredero. En otras palabras, no es tanto que es algo tan glorioso esta verdad que estamos comunicando. No es solamente que vamos a heredar todas las cosas en Cristo Jesús, sino que lo tenemos a Él como herencia. Él, y no solamente eso, que Él nos ha heredado a nosotros. ¿Me entienden? Nos ha heredado porque nos ha comprado, 1 Pedro 1:18, a precio de sangre. Él nos ha comprado. Por eso que creo que Pablo dice, carísimos hermanos. ¿Han leído eso? Carísimos hermanos. Caro, ¿por qué? Le decía, ¿verdad? La clase, estaba hablando, decía que yo estaba, este pensamiento en mi mente. Pensar que mi salvación le costó la vida del Hijo eterno de Dios. Tuvo que morir para que yo sea salvo. Personifique la salvación. Olvídese de todo el mundo. Cristo murió por usted. Por usted. Cristo murió por usted. Que Él fue al Gólgota, crucificado para salvar a usted. Romanos 11, ¿verdad? Oh, profundidad de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus caminos. Porque por Él y para Él son todas las cosas. Ahora, ya sé, por así decir, buscando la llave para poder entender esto. Entonces aprendo que el Padre tiene deleite en su Hijo. Y que como yo soy su hijo también, y usted es su hija, Dios quiere que su vida viva una vida de deleite, una vida de regocijo en Dios. Mire las veces que la Escritura habla del gozo. Mire las veces que Pablo en Filipenses, regocijaos en el Señor. Una vez más los digo, regocijaos. ¿Dónde estaba Pablo? Tomando agua de coco en la playa de Cofresí, en la República Dominicana. No, estaba en una cárcel. Le habían dado 39 azotazos a él. Estaba allí preso. Y dijo, regocijaos en el Señor. Yo quiero saber esto, yo quiero entender esto. ¿De dónde viene esta energía, este gozo de estos hombres y estas mujeres de Dios? Yo no quiero seguir viviendo una vida como la veleta. Yo quiero verdaderamente encontrar y que mi gozo en Él se aumente. Este es el fin de estos mensajes, ¿verdad? Dice aquí entonces, dice 2 de Corintios, aquí viene algo muy impactante. Y esto, si el Señor en su gracia, y ha sido mi oración, se lo muestra, se lo comunica, no va a ser usted la misma persona. 2 de Corintios capítulo 3. Bueno, el Padre se regocija en su Hijo. Se regocija porque Él ve la misma imagen de su sustancia. Él ve la multiformidad de sus atributos y Él se goza al contemplarlo. Él se goza porque el Hijo siempre hacía lo que el Padre quería.
Aquí en 2 de Corintios capítulo 3. Esto verdaderamente, y una vez más, a veces leemos la Biblia, leemos los pasajes y nada pasa. Pero llega un momento que Dios dice, sea la luz, y nos resplandece, y nos ayuda, y nos ministra, para que seamos cambiados. Dios quiere que seamos cambiados. ¿Usted está conforme con usted es? Yo no. Yo veo en el espejo. Me espanto lo que veo. ¿Y usted? Yo me espanto lo que veo al ver la santidad de mi Dios, la perfección de mi Dios, cómo es mi Dios y cómo el corazón de uno siempre se va en pos de cosas vanas. Nos vamos en pos de cosas vanas. Pero el anhelo de Dios para nosotros es este. Leíamos en Mateo 17 esa palabra transfiguración, ¿recuerda? Un cambio, metamorfosis. La vamos a ver de nuevo acá. Y vimos de qué manera, quiénes fueron los testigos de esa transfiguración. Ellos estaban ahí. Aquí está parte, para mí, este texto, este que está acá, nos ayuda muchísimo a entender cómo ser cambiado, cómo nuestra vida puede cambiar, de qué manera podemos cambiar, ¿verdad? ¿De qué forma? Diciéndole, Señor, cámbiame. Señor, mira este temperamento que tengo. Señor, mira este genio. Mira este vocabulario. O mira esto, lo otro. Podemos orar. Pero hay más que eso. Aquí viene ahora. Yo quiero llevarte por un momento antes de leer esto, porque está en el contexto de este capítulo, para poner la escritura en su correcto contexto. Moisés ascendió al monte a recibir instrucciones de Dios 6 veces durante su vida, durante sus 40 años de ministerio. 40 años de ministerio que tuvo. Y en una de esas ocasiones, cuando él subió al monte, 40 días y 40 noches, dice la palabra, ¿qué pasó con su rostro? ¿Qué pasó con su rostro? Resplandecía. Resplandeció, ¿verdad? Ok, entonces, estar en comunión con Dios hizo que el rostro de Moisés, él entró con su rostro como un corriente, él entró, Moisés, pero luego tuvo hasta que ponerse un velo, porque eso se permaneció por un tiempo. En otras palabras, al estar cerca de Dios, cerca de esos atributos, de esa gloria, su rostro, metamorfosis, fue transformado. El rostro de Jesús fue transformado porque Él es Dios. Pero nuestro rostro puede resplandecer también. ¿De qué manera? ¿Cómo puede nuestro rostro resplandecer? En comunión. En comunión. No hay shortcuts. No hay atajos. De la única manera es en comunión con Él. Note usted,
El Padre ve al Hijo y se goza al ver en Él el despliegue de sus atributos en Él. Él se goza. Su característica la ve en el Hijo. Entonces, al estar en comunión con Dios, Moisés, cuando él desciende de ese monte, digamos que descendió, vamos a decir que descendió muy oscuro en la noche. Ahí no había luz eléctrica, ahí no había nada. Yo digo, si había algún israelita despierto, dice, ¿qué? ¿Y qué es eso que viene bajando, esa luz? El rostro de Moisés. El rostro de Moisés resplandeciendo. En otra palabra, la misma gloria de Dios había permeado su piel. Estaba tan pegado a Dios que él ni lo sabía. Él no sabía lo que estaba pasando. Okay. Ahora sí podemos leer este texto. Mire acá. Versículo 3. Estoy en 2 de Corintios. Me gusta que todo el mundo lo vea. Es importante leer las escrituras. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 11. 13. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Conecta este texto con Mateo 17. Hagamos ramada, eso fue abolido, Moisés está ahí, olvídate de Moisés, ya no. La gloria postrera de la casa será mayor, viene el rey de la casa, viene el rey del universo y llenará su casa de su gloria. Él es mi hijo, a él que tiene que oír. Ya esto pasó, a oírle a él, óigalo a él. Uno mayor que Moisés está acá. Y Moisés se tuvo que poner un delantal en la cara para que la gloria para que nadie se espantase. Pero mi hijo amado es una gloria, la gloria del unigénito. Esa gloria permanece en él porque él es Dios. Él es Dios. Y a él, ¿sabe? A él que nos acercamos. La única diferencia es que nos acercamos sin temor. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Está hablando del pueblo de Israel. El entendimiento se embotó. Porque hasta el día de hoy, dice Pablo, cuando leen el antiguo pacto, o el antiguo testamento, la ley de Moisés, les queda el mismo velo no descubierto. Entonces, el antiguo pacto tenía gloria. Había medidas de gloria, porque fue Dios que lo dio. Pero el problema no era la ley de Dios, era el corazón de piedra que tiene el hombre. Ese es el problema. Porque dice el Salmo 19 que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿La ley? Ok, ahora. El cual, final del versículo 14. Por Cristo es quitado. O que deténgase ahí. Punto aparte. Entonces, toda persona, Israel en su totalidad, hasta el día de hoy, dice Pablo, y digo yo, 2000 años después, hasta el día de hoy, los judíos leen el Antiguo Testamento. Ayer lo veía yo en Queens, que salían de la sinagoga, todos con los niños, su familia, el asunto del sábado, ¿verdad? Guardando el día de reposo. Yo me acordaba de este pasaje. El velo todavía lo tienen. El velo lo tienen. Pero dice aquí que
El velo, ¿quién es que quita el velo? El cual por Cristo es quitado. Mira esto, por Cristo es quitado. Cuando una persona es inconversa, el velo del pecado por Cristo es quitado. Nosotros como hijos de Dios, como siervos y siervos de Dios, el velo en muchas áreas de la vida de uno tiene que ser quitado. Tiene que ser quitado ese velo para poder entrar a las profundidades de Dios. Entonces dice aquí, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Versículo 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Pero ¿quién es el que da la conversión? ¿Quién es el que le quita el velo con la conversión? Cristo. Cristo le quita el velo. Cristo le da el poder, la habilidad para que ellos se conviertan y el velo se cae. El velo se cae. Ahora, no crea usted que porque somos hijos de Dios no tenemos velo. No tenemos el velo que nos impedía entrar a la presencia de Dios. Ese velo ha sido quitado. Somos hijos de Dios. Tenemos el entendimiento. ¿Me sigue? Pero hay otros velos. Hay otros velos. Eso es lo que... esto es lo que yo quiero de alguna manera poder comunicarle. Que hay cosas que son velos que no nos permite vivir a las excelencias de todo lo que Cristo es para nosotros. Él es nuestro tesoro, Él es nuestra vida, Él es la perla del gran precio, Él es el todo. Hemos sido como el hombre que ve un campo y está caminando y de repente nota un tesoro ahí. Y hay un letrero que dice se vende y nadie se dio cuenta. ¿Cuánto vale? No se lo venda, regreso ahora. Vende todo lo que tiene, la vaca y los cabros, y todo lo que tiene. A la mujer no la vende, pero quiero vender todo. Porque hay un tesoro ahí. Y él va rápidamente y vende todo lo que tiene. Porque hay un tesoro. Se regocija. Ahora tiene el campo. Y luego busca unos obreros y saca. Y eso está lleno ahí de cuantas cosas de valor. Eso es lo que hemos hecho, hermano. La única diferencia es que el Padre nos dio el cofre. El cofre es el Hijo. Y ese Hijo está lleno de sabiduría, entendimiento, dones, fruto. Todo lo que es Cristo para nosotros. Sus atributos. Lo que Cristo es para ti. En tu comunión con Él, tu coloquio. Entonces dice aquí. Aquí viene esta parte, aquí viene. Okay. Vamos a regresar. Moisés fue transformado, fue cambiado, porque estaba en la presencia de Dios. Por eso fue transformado. Por eso su rostro resplandecía, porque estaba en la presencia de Dios. Porque el Señor, aquí viene ahora la aplicación, aquí viene la parte importante, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, no hay esclavitud de ley, no hay asunto de a esto vivirá, hay libertad, porque si el Hijo te hace libre, eres libre de verdad. Allí hay libertad. Ahora viene el versículo más importante. Aquí viene el 18. Aquí viene lo más importante de todo esto. Este es el clímax de este pasaje. Por tanto,
En otras palabras, a consecuencia de que pasó lo tipológico, lo que es la ley, a consecuencia de que el Espíritu de Dios está con nosotros y nos da libertad, como dice Hebreos, teniendo libertad para entrar, ¿lo leí? Teniendo libertad para entrar, ¿dónde? Al lugar santísimo, donde está la Shekinah, donde está la gloria. Ahí, ese lugar que nos corresponde. Ese lugar que Dios tiene para nuestra comunión con Él. No es en el patio. No. Es en el lugar de su presencia. Entonces dice aquí, por tanto nosotros, ¿quién? Todos. Todo creyente, todo. Mirando a cara descubierta. Moisés con una cara cubierta. Nosotros a cara descubierta. A cara descubierta. En inglés te lo voy a decir, esta parte. You become what you behold. ¿Entiendes? Tú eres lo que contemplas. Este es el secreto. Aquí está. En otras palabras, Moisés fue transformado. Su rostro fue completamente cambiado porque él estaba contemplando la gloria de Dios. Y nosotros, dice, nosotros también, mirando a cara descubierta como en un espejo, ¿qué es lo que estamos mirando? La gloria del Señor. ¿Qué es lo que el Hijo ve? ¿Qué es lo que el Padre ve en el Hijo? Su gloria. El Padre se tiene deleite porque Él ve la gloria de su Hijo. Y nosotros, ¿qué es lo que tenemos que ver para que el Padre tenga contentamiento en nosotros? La gloria del Hijo. Tenemos que estar a la par con el Padre. Él se deleita en su Hijo porque su Hijo manifiesta su gloria. Su Hijo está siempre delante del Padre contemplándolo. Y aquí nos está diciendo claramente que con cara descubierta, en otras palabras, no hay impedimento, no hay nada que nos impida. Ellos tenían impedimento, ellos no podían entrar. Era solamente Moisés tuvo la experiencia de que la gloria de Dios resplandeciese. Pero nosotros, hermanos, tenemos el privilegio. Ellos no entraron al lugar santísimo, ellos entraron a un tabernáculo de pieles de animales, de carnero. Ahora nosotros entramos por la sangre del pacto eterno a la presencia de Dios. Dice aquí, somos transformados. Mira, aquí, metamorfosis. Transformados. Somos transformados. ¿Y cómo somos transformados? Aquí viene esta parte. De gloria en gloria. Oh, bendito sea Dios. De gloria en gloria. Okay. ¿Cómo es eso? Bueno, ahora yo leo en Juan. Aún no se ha manifestado lo que somos. Pero, ¿cómo dice? Pero dice la palabra, dice, aún no se ha manifestado lo que nosotros somos. Pero le veremos tal. ¿Está entendiendo? En otras palabras, que la idea es que vamos subiendo de gloria en gloria y el clímax es verlo cara a cara. No tenemos temor. Ese rostro va a estar resplandeciente como el sol y lo vamos a poder contemplar cara a cara. Eso es lo que significa. Eso es lo que significa. Para eso necesitamos ser transformados, cambiados. Por eso es que necesitamos, para poder verlo, hermano, mire, usted puede mirar el sol a las 2 de la tarde, usted puede contemplar el sol. ¿Verdad que no?
pierde su vida. Pero Saulo de Tarso quedó ciego, ¿verdad? Quedó ciego por 3 días. Los discípulos no quedaron ciegos. ¿Anotado? Pero entonces este cuerpo, Dios nos va a dar ojos nuevos, oídos nuevos, un cerebro nuevo, nuestros afectos, nuestras emociones, todo va a ser dirigido hacia Él. Pero hay que comenzar aquí. Hay que comenzar aquí. Por eso que dice aquí, nosotros también, mirando acá, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados. En otras palabras, que somos transformados según contemplamos lo que somos. Le voy a dar algunos ejemplos. Yo quiero que usted capte esto. Esto es vital que se capte. Mira, por ejemplo, viene una moda, vamos a poner los jóvenes, por ejemplo, de que todo el mundo se pone la gorra al revés. Los artistas, de repente todos los jóvenes se ponen la gorra al revés. Él es lo que contempla. Años atrás, ningún hombre se podía un arete. En mi padre decían, tú eres una mariquita, le decían. Un hombre por eso no dijo un arete. Disculpe si ellos tienen uno, no se ofendan, te estoy diciendo lo que hay. Entonces ahora, y todo el mundo, de repente, todo el mundo ahora se pone un arete. Bueno, es que el otro, que el artista de Hollywood tiene un arete, aún hasta en la nariz se lo pone, es más, hasta en la lengua. Y acá, bendito sea Dios. Tú eres lo que contempla. En otras palabras, se identifican con eso que admiran. ¿Me entiendes? Ellos admiran eso y quieren identificarse con ellos. ¿Con quién nos identificamos? Tenemos que entonces somos transformados por aquello que contemplamos. Aquello que contemplamos, a eso entonces nos parecemos a Él, al contemplarlos a Él. Entonces, al estar en la presencia de Dios, estar buscando de Él, estar en la palabra, estar en comunión con la palabra, venga lo que venga, ¿verdad? Somos transformados. Dice, como por el Espíritu del Señor. Ahora, te voy a dar solamente estos puntos finales como conclusión y continuar en otra ocasión por el tiempo. Dios se complace, tiene absoluto gozo, absoluta complacencia en su amado Hijo. Segunda de Pedro 1:17. Su Hijo es Dios. Colosenses 2:9. En otras palabras, Dios ama a Dios. Dios ama a Dios. ¿Entiendes? Si yo digo, si uno se ve en el espejo, ay, pero yo sí me amo tanto, pero mira. Si usted es una mujer, una mujer se ve en el espejo, pero yo sí soy linda. Oye, pero ¿qué te pasa? Eso es vano. Que te lo diga un hombre si eres soltera. O tu marido si eres casada. O si un hombre se para en el espejo y dice cosas. Pero cuando es Dios que lo hace. Cuando es Dios. Es la cosa más gloriosa. Porque no hay otro como Él. Él es el estándar. Él es el único. No hay otro como Él. ¿Me está entendiendo, hermano? En otras palabras, Dios se goza en Dios. Dios se goza a Él ver el despliegue de sus atributos en su Hijo. Se goza. Lo vamos a ver, le voy a dar de antemano. El despliegue en la redención de la humanidad, Él se goza. El despliegue de Él en la formación de un cuerpo multimiembro que es la iglesia, Él se goza. Él se goza en el Calvario, en la cruz, en el Gólgota, en el derramamiento de la sangre. Él se goza. Entonces, ¿en qué nos vamos a gozar nosotros? Entonces, la llave viene siendo, yo tengo que gozarme en lo que Él se goza. Y lo primero, ¿es quién? Su Hijo amado.
Oremos. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Te bendecimos y te exaltamos, oh Dios. Padre amado, oh profundidad de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Padre, nos quedamos sin palabras al pensar en la magnitud de esta gloriosa verdad. Transfórmanos. Que podamos, Padre amado, ir siendo transformados en nuestra cámara secreta, en nuestra comunión contigo. Anhelemos, oh Dios, tu comunión. Anhelemos tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.